Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo comunicar una HMI Delta con una impresora Zebra, pero utilizando un método diferente. En esta ocasión a través de Ethernet TCP. Se puede hacer directamente utilizando memorias internas de la HMI, pero para hacerlo más interesante vamos a enviar información a la pantalla desde un Compact Logix y también desde un Micro Logix, y este a su vez le enviará la información a la impresora. Lo que quiero que vean es que la HMI funciona como un puente de comunicación, así tal vez ustedes tengan un PLC diferente, pero la información de este video les va a ser útil de igual forma. El contenido es: primero vamos a asignar una IP a nuestra impresora Zebra utilizando la herramienta Zebra Setup Utilities. Después vamos a crear un proyecto en Studio 5000 y vamos a importar una rutina. Esa se las voy a compartir. También vamos a crear un proyecto en RSLogix 500. Vamos a crear la lógica en el software DiaScreen. Es el nuevo software para programar las HMI Delta. El anterior era el DOPSOFT versión 4. Vamos a utilizar este. Y también vamos a realizar una prueba. La red que vamos a utilizar es una red de Ethernet. Vamos a utilizar un switch de Ethernet y todos los dispositivos van a estar interconectados a este switch. Aquí pueden ver la IP que tiene cada uno de los dispositivos. Entonces este video es muy interesante. Los invito a que lo vean. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si este video les es de ayuda o les es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, solamente para mostrar, aquí podemos ver la red. En la parte superior tenemos el Micro Logix, el Compact Logix, la HMI y también tenemos la impresora Zebra. Del lado izquierdo tenemos la computadora. Muy bien, lo primero vamos a asignar la IP a la impresora. Bueno, ya tenemos la herramienta Zebra Setup Utilities abierta. Aquí podemos visualizar la impresora. La estamos conectados a través de USB. Y vamos a ir aquí a Configure Printer Connectivity. Vamos a dar aquí en Wire, Internal Printer. Y aquí vamos a elegir estático. Vamos a poner aquí la IP 192.168. Y aquí 0. Y era 50. La submáscara es 255.255.255.0. Le damos en siguiente, siguiente. Y por último le damos en finalizar. De esta manera ya le asignamos la IP a nuestra impresora. Una manera de corroborarlo es mandarle un ping. Y ahí nos responde. Entonces ya tenemos la configuración de la IP. Ahora vamos a abrir el Studio 5000 y vamos a crear un nuevo proyecto. Bueno, aquí ya creé un nuevo proyecto. Como pueden ver, el modelo es el 1769L30. Y la versión que estamos utilizando es la 32. Lo primero que vamos a hacer es importar la rutina que les voy a compartir. La pueden encontrar en la descripción de este video. Aquí está Printer Label. Es parecida a la de un video anterior. Vamos a darle en OK. Y aquí, como pueden ver, ya se importó nuestra rutina. OK. Algo importante aquí es el tipo de dato que vamos a utilizar. Vean aquí, el tipo de dato es print-str. ¿Por qué se utiliza este? Porque un string, vamos a ir aquí a predefinido, puede contener hasta 82 caracteres. Aquí podemos ir, le damos doble clic y vemos que tiene 82. Sin embargo, en ocasiones nuestras etiquetas contienen más de 82 caracteres y ahí es donde se ve limitado el tipo string. Por lo tanto, tenemos que crear una variable de tipo string, pero con más elementos. En este caso es print-str. Ustedes le pueden dar el nombre que ustedes quieren. Aquí tiene 500 elementos. Por ejemplo, en esta ocasión la etiqueta que vamos a utilizar contiene 101 caracteres. Por lo tanto, el string como tal quedaría corto. Es por eso que es importante crear un tipo de dato de string. Entonces aquí lo que vamos a hacer es exportar este tipo de dato para utilizarlo en la HMI. Yo aquí ya lo había exportado, le ponemos aquí en exportar si queremos exportarlo, y después también vamos a exportar los tags que tenemos actualmente. En este caso se llama plc-hmi-zebra, es el nombre de nuestro proyecto. Le damos aquí en exportar y hasta aquí digamos que ya tendríamos nuestro PLC. Ahora vamos a abrir el DiaScreen 1.4. Vamos a trabajar sobre un proyecto base que ya habíamos hecho.
Si ustedes no tienen este proyecto, no importa, yo nada más es para que no se vea tan vacío el video. Yo aquí tengo el proyecto base, lo voy a abrir. Vamos a ir primero aquí a Communication Settings. Vamos a agregar nuestro PLC. En este caso ya estaba uno. El PLC ahora es la IP es 010. Vamos a ir aquí a importar. Estos tags los voy a eliminar. Y aquí está esto, es muy importante, Custom Data Type. En esta ocasión vamos a importar nuestro tipo de dato que acabamos de agregar, que es el print string. Vamos a ir aquí a prácticas. Este tipo de dato, print-str. Si ven, aquí dice que es de 500, el que les mostré ahorita. Y después tenemos que importar los tags. Aquí estamos. Le damos aquí en abrir y vean cómo ya importamos nuestros tags, y aquí se importa también el print-str. Si no importamos este tipo de dato, no se va a importar este tag. Es muy importante este paso. Aquí le damos en OK, le volvemos a dar en OK, y ahora vamos a ir aquí a donde dice Program, al main, le damos doble clic. Y este es un programa que se está ejecutando constantemente, siempre y cuando esté dentro de este while. Aquí vamos a ir nosotros a Program Example Assistant. Vamos a hacer uso de un programa ya base, ya que ya está creado. Y nos vamos a enfocar aquí a TCP Communication. Vamos a ir aquí TCP Read. De hecho, si le presionan todos estos es lo mismo. Vamos a ir aquí y vamos a seleccionar, a copiar todo esto. Lo seleccionamos, lo copiamos. Y ahora vamos a sustituir esta parte. De hecho, aquí dice agrega algo que quieres que esté corriendo en cíclico. Aquí vamos a quitar esta parte. Vamos a pegar. Aquí pegamos. Y vean, aquí tenemos que poner la IP de nuestra impresora. En este caso, si recuerdan, era la IP que terminaba en 50. Y aquí en puerto tenemos que elegir el 9100 9100. Ahora aquí tenemos la parte para abrir el socket, después leer, escribir y cerrar el socket. Si recuerdan, es lo que hacíamos cuando lo comunicamos con el PLC. En este caso nosotros no ocupamos leer, entonces esta parte de lectura la vamos a quitar. Todo esto lo quitamos, lo voy a eliminar, a suprimir, pero lo que sí ocupamos es la de escritura. Aquí tenemos un ejemplo, aquí está un buffer y aquí se le manda esta información. Después el tamaño se obtiene de esta manera con el buffer que tenemos arriba, y aquí es donde se envía la información, tcp.write. Ahora nosotros queremos enviar información pero desde el PLC. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, entonces aquí también hay una parte en la que dice aquí external link. Vamos a ir aquí a leer el link read ASCII. Vamos a ir aquí. Y si se fijan, aquí ya nos dice pues lo que tenemos que hacer tal cual. Solamente tenemos que copiar y pegar. Aquí copiamos. Vamos a pegar esta parte. Y yo voy a sustituir estos nombres. Estos los voy a, si le pones guión guión, se convierte en comentario. Y aquí yo le voy a poner buffer para que todo quede como está aquí abajo. Entonces este le voy a poner buffer. Y este que se llama len lo voy a cambiar acá en la parte de arriba y también va en esta parte. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que ahora buffer va a valer lo que valga nuestra variable del PLC. Entonces aquí seleccionamos esta parte, vamos aquí a Address Input Assistant y en este caso vamos a dejarlo aquí en Word. Vamos a ir aquí. ¿Dónde está? ¿Cuál es la variable que tenemos que seleccionar? Bueno, vamos a ir a nuestro PLC. Y la variable que vamos a enviar es esta, la que se llama label-data-printer. Esa es la variable que tenemos que seleccionar. Regresamos a la HMI y aquí está label-data-printer. Pero tenemos que seleccionar el data, el corchete 0, que es nuestro primer carácter. Le damos aquí en OK y le damos en Input. De esta manera ya le estamos indicando desde dónde empieza nuestro string. Ahora, en tamaño, algo importante aquí es que debemos de colocar el doble del tamaño que viene aquí. Aquí, por ejemplo, nos dice que tiene 101
caracteres, entonces el doble serían 202 caracteres. Entonces aquí ustedes si le ponen 202 les va a funcionar. Le pueden poner hasta 250 o un valor más del doble para que no tengan ninguna dificultad. En este caso, por ejemplo, el 202 nos funcionaría, 200 no nos funciona. Entonces tenemos que poner el doble o más. En este caso yo le voy a poner 250. Ahora, si nosotros ejecutamos así, va a estar constantemente enviando la información. Ahora vamos a agregarle un if. Vamos a agregarle un if aquí. Le voy a poner aquí abajo un if. Le voy a poner if espacio y le voy a poner print. Vamos a llamar que así se llama la función. Una variable que vamos a crear es igual a 1. Entonces, ¿qué queremos que haga? Pues queremos que imprima. Y aquí vamos a poner en la parte de abajo el end. Ok. Entonces, aquí lo que va a hacer es cuando recibamos un 1 en print, va a imprimir. Si no recibimos el 1, no va a imprimir. ¿Y quién es print? Bueno, print vamos a ponerlo también acá en la parte de arriba. Vamos a poner que print sea un link, pero ahora read bit. Vamos aquí a copiar. Aquí dice read bit address. Ok. Copiamos esta información, esta línea que está aquí y la pegamos acá. Ahora aquí esta es el nombre, la variable es donde va a digamos guardarse la información, pero como nosotros le pusimos acá print, vamos a copiar y lo pegamos aquí. Ahora sí, es print va a valer lo que valga la variable que le vamos a indicar ahorita. En este caso vendría siendo esta b imprimir. Seleccionarlo, vamos a ir aquí a address input assistant, seleccionamos el tipo bit y aquí vamos a ir de nuevo a etherlink y aquí le ponemos en b imprimir. Le damos ok, le damos input. Ahora vamos a regresar al screen. Vamos a ir aquí a operación. Aquí yo ya tenía algo, lo voy a eliminar. Vamos a agregar un elemento, en este caso un botón momentáneo. Vamos a ponerle un texto, vamos a ponerle aquí imprimir. Imprimir. Vamos a ponerle de 28 en negrita. Ahí está. Y aquí en estilo nada más vamos a ponerle que cuando esté apagado, que esté, bueno, aquí de hecho es encendido. Cuando esté encendido sea un amarillo fuerte. Y cuando esté en 0, que sea un amarillo más tenue. Vamos a ponerlo así. Ok. Y ahora las direcciones que le habíamos dicho acá. Bueno, a esta le va a escribir a HMI imprimir. Aquí le ponemos HMI imprimir. Y le va a escribir a quién. Bueno, a quién va a leer, perdón, el estado. Pues al de B imprimir. Ok. Aquí le damos en ok. Y pues en teoría hasta ahí ya estaría todo bien. Ahora el siguiente paso pues es descargar. Vamos a descargar nuestra pantalla. Ahí se está descargando la información. Y voy a activar aquí voy a abrir BNC Viewer para que se vea un poquito más claro. Pero lo que está ahí es lo que está acá. Vamos a ir aquí a operación y le vamos a dar en imprimir. Y vean cómo aquí dice suscríbete al canal. Ahí ya se está viendo la impresión. Ahí está la etiqueta. Aquí está la etiqueta que acabamos de mandar. Ahora, esta etiqueta, como nosotros podemos ver que en realidad es... Yo aquí la etiqueta, ustedes la pueden cambiar. Ustedes pueden hacer uso de ella si quieren o pueden agregarle cosas. Aquí traté de agregarle en comentarios. Siempre comienzan con X y A. También el origen, el FO significa que es el origen del campo que vamos a colocar. Siendo el primer número el X, después de la coma es Y. Aquí estamos agregando un código QR, después estamos agregando la información de ese código. También agregamos un texto, en este caso suscríbete al canal, y también agregamos en esta parte un contorno, viene siendo una figura. Y bueno, una manera también aquí podemos copiar esta información, ir aquí en esta página. Es muy interesante esta página. Aquí ponemos control A, eliminamos esto y pegamos, y aquí podemos estar nosotros
jugando, se podría decir. Por ejemplo, yo quiero que ahora esté en 400 y vean cómo se va moviendo, y de esta manera nos sirve para ahorrar etiquetas y no estar ahí probando y hasta que nos salga. Entonces aquí, por ejemplo, lo voy a dejar de nuevo en 230 y vean, esta forma de la etiqueta es la misma forma que tenemos nosotros físicamente, sin necesidad de estar gastando tantas etiquetas. Ok, bueno, pues como pueden ver, fue muy sencillo hacerlo. Ahora lo vamos a hacer ahora con el Micrologix. Vamos a abrir RS Logix 500, el PLC. Vamos a crear un nuevo proyecto. Tenemos un Micrologix 1100 serie B. Aquí le damos en, bueno, aquí le voy a poner Zebra PD Printer. Le damos aquí en OK. Y aquí algo importante es crear un tipo de dato. ¿Qué tipo de dato vamos a crear? Un tipo de dato string. Yo le voy a poner de unos 5 elementos y le pongo aquí en OK. Y aquí vamos a agregar vamos a agregar nada más un contacto y una bobina. Va a prender la 015. OK, aquí le damos en OK. Vamos a validarlo. Vamos a ir aquí a buscar nuestro PLC. Como ya hemos dicho, la IP es 192.168.0.35. Aquí está. Y le damos aquí en descargar. Vamos a poner aquí en guardar. Descargamos el proyecto. Y aquí ya estamos en línea. Ahora regresamos a Delta. Y vamos a ir aquí en general, Communication Settings. Y vamos a agregar un nuevo link. Vamos a agregar aquí el enlace 2. Lo seleccionamos. Y vamos a ir aquí a Allen Bradley. Y elegimos Micrologix SLC. La IP del PLC es la 35. Y aquí nada más le damos en OK. Ahora vamos a empezar aquí con el botón. El botoncito va a ser el B3 2.00. Entonces aquí vamos a ponerle Netherlink 2. Vamos a ponerle aquí en B. Le ponemos aquí, sería el 3 2.0/0. Aquí le ponemos en OK. Y a quién va a leer, pues al 15, que es el que tenemos aquí. OK. Aquí le damos en OK. Y ahora vamos aquí en proyecto, en main. Ahora en el print, ¿quién lo va a leer? Va a ser ahora el B3 2.015. Entonces aquí lo seleccionamos ponemos aquí en Address Input Assistant, seleccionamos el bit, Etherlink 2, ponemos aquí en la B y hacemos lo mismo, sería 3 2.015. Le damos en Enter, Input y ahí está. Ahora vamos a el string. En el string tenemos que decirle que es el string que creamos en nuestro proyecto. En este caso vendría siendo el ST, el 9. Ok, se fijan, aquí es ST9 2.0. Aquí le ponemos en ST 9 2.0 y le damos Enter. Y aquí le damos en Input. Ok, ahora en teoría hasta aquí estaría bien. Vamos a darle proyecto, descargar. Aquí vamos a poner Start Transfer. Bueno, nos está marcando aquí un error en el ST9, que viene siendo nuestro string, y al parecer esto es por el tamaño. Aquí el tamaño vamos a disminuirlo, le vamos a poner aquí un tamaño de 202 y le damos de nuevo en descargar. Aquí le damos en Start Transfer y vean, aquí ya no apareció el error. Aquí estamos y ya no está el error. Aquí tampoco. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es enviar esa información. Yo aquí ya tengo un string. Algo importante es que tenemos que agregar este slash. Yo lo voy a copiar y lo voy a pegar directamente aquí en el string. Le voy a poner aquí
Y ahora vamos a ir aquí a la HMI y le vamos a poner aquí imprimir, y vean cómo ya está imprimiendo con la información de directamente con el Micrologix. Ok, voy a poner esto para acá y vean aquí, ya estamos imprimiendo. Esta etiqueta es la que dice hola, la que habíamos hecho en un video anterior. Ok, y algo importante de lo que les mencionaba, nada más para que lo vean, es tiene que ir el slash, porque si no probablemente no les funcione. Vamos a agregar un nuevo elemento, es el data display, character display, y aquí le ponemos en read address etherlink 2 st, la dirección 9.2.0, le damos en enter y pues son 82 caracteres que puede tener ese tipo de dato. Y aquí le ponemos en descargar, vamos a descargarlo. Y vean, si vamos aquí se ve esta información de esta manera. ¿Y qué pasa? Pues aquí nada más mencionar que en teoría la etiqueta correcta debería ser esta, sin los slash, y aquí debería de funcionar de esta manera. Pero si nosotros copiamos y pegamos esta información, este string, directamente aquí, vean cómo se mira acá, se mira como si no tuviera esas partes. Por lo tanto, sí es necesario ponerle esos slash. Entonces, si yo aquí le pongo imprimir, no imprime nada. Pero si nosotros le agregamos los slash, estos los agregamos aquí, le damos enter y volvemos a darle aquí al botón. Vean cómo ya ahora sí aparece todo nuestro string. Le damos imprimir y ahora sí imprime. Aquí, como podemos ver. Y bueno, de esta manera la idea era que ustedes vieran cómo a través del PLC Compact Logix, a través también del Micrologix, nosotros podemos enviarle la información a la al HMI, a la pantalla, y la pantalla a su vez se lo envía a la impresora. De esta manera, pues, si ustedes tuvieran otro PLC de otra marca, también lo pueden hacer. Y pues esto sería todo de parte de este video. Si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y un me gusta siempre es bienvenido. Muchas gracias y que estén muy bien.